¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro webinar mensual. Gracias a los que nos acompañan de Guatemala, un saludo. Ahí en Costa Rica también tenemos, veo que tenemos invitados de Argentina, un saludo. A todos los que están aquí en México, en los diferentes estados, Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos mes con mes en nuestros temas que Evorit brinda a ustedes acerca del tema de gestión de proyectos y todo lo relacionado a este ámbito. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diana González. Voy a ser su anfitrión el día de hoy. Vamos a estar con el consultor invitado para este tema, el ingeniero Francisco Alcalá, ya muchos lo conocen. Para aquellos nuevos que están con nosotros, pues Francisco es nuestro consultor en Evorit, tiene una gran experiencia en el ramo de la consultoría, es consultor senior y experto certificado como PMP, que hoy pues nos va a estar apoyando y compartiendo sus experiencias y conocimientos para que puedan mejorar en cuanto al tema de proyectos, que puedan tener estos tips que nos va a brindar para que puedan aplicarlo en su día a día, en sus proyectos, en el trabajo, en proyectos futuros, que es lo que nosotros queremos, ser de utilidad para ustedes y que nos vean como un apoyo, asesores, que en cualquier momento que tengan dudas o quieran información adicional, pueden estar con nosotros en nuestros artículos que estamos poniendo cada semana, así como estos videos que estamos integrando en nuestro canal de YouTube. Pues bienvenidos y empezamos. Les comento, el día de hoy nuestro tema es acerca del monitoreo y control de los proyectos. ¿Cuántas veces pues nos enfocamos tanto en la ejecución, de que el proyecto vaya bien, en los entregables, y no nos detenemos un momento a ver cómo va, si todo está saliendo conforme a lo planeado, a los objetivos? Entonces es por eso que en este webinar vamos a revisar puntos muy importantes para poder mantener bajo control nuestros proyectos, y Francisco nos va a estar dando algunos métodos y herramientas sencillos para poderle dar un seguimiento adecuado a esta ejecución y no estar con sorpresas al final que no vimos, no revisamos con tiempo para poder generar tener nuestro control de cambios y nuestro proyecto sea un caos. Les comento de manera rápida, sí veo aquí, gracias, estoy viendo, tenemos varias personas que se integran nuevas a nuestro webinar. Comento de manera rápida, Evorit, nosotros somos unos consultores expertos y especializados. Tenemos modelos a la medida para su empresa, cada empresa es diferente, diferente sector, y lo que nosotros nos enfocamos es que puedan ser eficientes, ayudamos a eficientar sus procesos, queremos que salgan sus proyectos con éxito de acuerdo a los objetivos que se planean dentro de la empresa. Tenemos la consultoría 1 a 1, que vamos apoyados, tratamos de ser soporte para ustedes, una guía, y así como las capacitaciones para el personal, para ustedes mismos que deseen extender los conocimientos y poder llegar a ser certificados en esta área. También contamos con lo que es el outsourcing. Pueden encontrar más información en nuestra página web, que es www.evorit.mx. Pues Paco, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Diana, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, estamos aquí, te escuchamos bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros y atender este tema importante. Tengo, pues aquí en el tema nos vas a estar apoyando con ejemplos prácticos, que esperemos que todos los que están con nosotros puedan tomar nota. Cualquier duda o comentario los voy a estar monitoreando por medio del chat, y al finalizar la sesión te estaré comentando las preguntas o dudas que tengan nuestros invitados para que nos puedas hacer el favor de retroalimentarnos. Sí, claro que sí.
Pues adelante, Paco, muy buen día, gracias. Gracias, Diana. Gracias a todos los que están asistiendo. Bienvenidos al webinar. Bueno, ¿de qué se trata el webinar? El día de hoy vamos a hablar un poquito del monitoreo y control del proyecto, pero nuestro webinar va enfocado más hacia lo práctico. Vamos a ver un par de herramientas, algunas técnicas para dar el monitoreo y control del proyecto. Este webinar del día de hoy está enfocado hacia aquellos administradores de proyectos que están comenzando y que de pronto se sienten abrumados por la cantidad de controles y de documentación que se tiene que llevar a cabo en el proyecto, o en otros casos administradores que tienen de nuevo poca experiencia, están comenzando en esta materia de la administración de proyectos y de pronto falta el seguimiento o faltan elementos de control. Es normal cuando uno empieza a administrar proyectos, de pronto vemos lo que nos dice el estándar, en particular el estándar del PMI, el que está publicado en el PMBOK, que es el estándar que nosotros manejamos. Pues el estándar nos dice qué tenemos que hacer y qué debemos de estar controlando, pero no nos dice cómo. Y cuando queremos aplicarlo ya en el día a día del proyecto, pues se complica un poquito el seguimiento, ¿no? Bien, vamos a ver entonces algunas premisas, algunos conceptos muy centrales del monitoreo y control del proyecto, y después vamos a platicar sobre unas herramientas muy sencillas de monitoreo y control. Aquí les voy a platicar cómo se usan. Son herramientas que yo en algún momento he utilizado en ciertos proyectos y que me han dado un resultado positivo, sí, porque son herramientas fáciles de usar, no requieren mucho tiempo, dan un buen resultado y son adecuadas para un proyecto de tamaño pequeño o mediano, ¿no? Cuando hablamos de proyectos ya muy grandes, bueno, ahí ya se requieren más personas, un apoyo de un staff administrativo, se requieren herramientas más sofisticadas y a lo mejor ahí el uso del project es esencial, etcétera. Bueno, vamos a irnos a eso, a lo sencillo el día de hoy. Y también si hay por aquí, veo 2 o 3 personas conocidas de mi parte que son administradores de proyectos experimentados, bueno, quizás alguna de las herramientas le parezca buena idea o le pueda sacar más jugo al momento de aplicarlo en sus proyectos. Bien, entonces esa es la agenda. Vamos a platicar un poquito sobre cuál es el objetivo del monitoreo y control del proyecto y unas premisas sobre el proceso de monitoreo y control. Vamos a ver estas 6 herramientas que les traigo. Hay muchas más, pero bueno, por razones de tiempo no podemos tampoco revisar muchas. Estas son las herramientas que yo les traje el día de hoy para platicar sobre ellas y para mostrárselas, y al final pues vamos a tener una sesión de preguntas. Muy bien, comenzamos entonces primero con el objetivo del monitoreo y control de un proyecto. Esto es lo que se busca cuando damos seguimiento a un proyecto. Vamos a evaluar el desempeño del proyecto, vamos a identificar desviaciones reales y potenciales. Es decir, no solo la desviación que ya tengo, ya me retrasé o ya me salió más caro, o el entregable que hicimos resulta que no cumple con todas las especificaciones que nos habían solicitado, ya tengo ahí una desviación. Y es importante identificarlas para poder corregirlas, para rectificar el rumbo y que el proyecto recupere sus fechas y recupere sus costos. Sin embargo, hay otro paso adicional. Si queremos que nuestro monitoreo y control sea más eficaz, también tenemos que ver esas desviaciones potenciales. A lo mejor todavía no tengo un retraso, pero lo voy a tener. Si yo analizo la tendencia de mi comportamiento del proyecto, me doy cuenta de que dentro de 3 semanas voy a tener un retraso, ¿no? Dentro de 4 semanas el retraso va a ser mayor porque mi desempeño de pronto bajó por alguna razón. Bueno, entonces el identificar desviaciones reales y potenciales nos va a permitir tomar acciones correctivas y preventivas, respectivamente. La comparación o las desviaciones se refieren, por supuesto, a la planificación que hicimos del proyecto. En algún momento de nuestra planificación vamos a contar con un cronograma con fechas definidas, con costos establecidos, y contra eso nos vamos a comparar, y ahí es donde identificamos las desviaciones. Pero el objetivo es ese, evaluar el desempeño, identificar desviaciones, de tal manera que tomemos acciones para corregir las desviaciones reales, para prevenir las desviaciones futuras y mantener el cumplimiento de las fechas, el costo y el alcance de nuestros entregables, cumplir con el alcance acordado, cumplir con la triple restricción, ¿verdad? Los que estamos en administración de proyectos conocemos ese concepto de la triple restricción, que son los tiempos, los costos y el alcance del proyecto.
Bien, hay diferentes niveles de seguimiento. Miren, aunque un administrador de proyectos tenga experiencia, en muchos casos cometemos el error de subestimar el proyecto, un proyecto a lo mejor muy pequeño, a lo mejor muy sencillo, y dejamos de darle un seguimiento como debe de ser o como indican las mejores prácticas. En otros casos es porque la naturaleza del proyecto lo permite o de alguna manera, pues de pronto nos obliga a tener un seguimiento no tan preciso, no tan formal, etcétera, ¿no? Entonces aquí esta tablita nos muestra 4 posibles niveles de seguimiento. El primero que aparece en el primer renglón dice únicamente el seguimiento de los avances, ¿no? Entonces, oye, pues ¿qué hicimos esta semana? Estas cosas, muy bien, pues reporto lo que hicimos. Esto es común cuando se comienzan a elaborar proyectos y tenemos un equipo de trabajo que no conoce herramientas, que no tiene experiencia en administrar proyectos. Comenzamos a elaborar el trabajo sin un plan establecido. A lo mejor sí tenemos una lista de tareas que identificamos como necesarias para hacer el proyecto, pero no hicimos una estimación de duración, una estimación de tiempos, menos una estimación de costos, ¿sí? O son demasiado generales. Y entonces, pues tenemos un plan contra el que realmente no nos podemos comparar porque el plan no nos ayuda. Y a lo más que podemos llegar es a darle seguimiento a lo que se hizo, ¿no? Y bueno, pues a la buena de Dios, a ver qué día termina el proyecto. El siguiente nivel dice identificación de desviaciones, pero sin analizar su impacto ni su tendencia. Aquí ya tenemos un plan de trabajo, pero quizás el plan de trabajo no es tan refinado o no está tan detallado, o bien no tenemos herramientas o los conocimientos necesarios para evaluar el impacto de las desviaciones. Esto se ve muy claramente cuando estudiamos los conceptos de ruta crítica, ¿no? Bueno, yo tengo una desviación en una tarea. ¿Sabes que esta tarea se retrasó una semana? Ok, pero hay de desviaciones a desviaciones. Si la tarea no forma parte de la ruta crítica, bueno, la tarea salió retrasada, pero no me afecta ninguna otra actividad, no me afecta otras fechas compromiso. Cuando la tarea forma parte de la ruta crítica, quiere decir que ese retraso me va a impactar en otras actividades posteriores, ¿sí? Y eso de pronto no se analiza cuando... esto lo veo muy seguido cuando revisamos el uso de herramientas, por ejemplo, del Project, en donde la gente actualiza los avances, pero no se preocupa de ver cuál es el impacto de una desviación, de un movimiento, y resulta que pues las fechas comprometidas pues ya se desviaron, pero únicamente el administrador de proyectos dice, sí, mira, se me retrasaron estas tareas, pero no aplica los movimientos o los ajustes necesarios en el plan para ver si algunas fechas compromiso o algunas, o la fecha de fin de proyecto se están moviendo o no, y no se toman acciones al respecto. En el tercer nivel tenemos una identificación de desviaciones ya con su evaluación de impacto, es decir, aquí tenemos personas que utilizan herramientas como el Project, que les mencionaba, en donde, tuve un movimiento en una tarea, es una tarea de ruta crítica, por lo tanto la fecha de finalización del proyecto también se movió. Mi retraso es de 2 semanas, pero la fecha de finalización se movió 3 semanas por algunas razones. A lo mejor el movimiento provocó que unos días festivos ahí se nos atravesaran y que impidieran la realización de una tarea que estaba planificada hacerse antes, no se pudo, etcétera. Y ya se está analizando el impacto de esas desviaciones de tiempos y también de costos, ¿no? O un poco más refinado, de decir, bueno, se me movieron las tareas, el problema es que esta actividad se recorrió una semana y ya coincidió con las vacaciones de uno de los miembros de equipo, entonces voy a tener que negociar con él que no se vaya de vacaciones, o si se va, pues voy a tener una semana más de retraso, etcétera, ¿no? Eso es cuando ya nos damos cuenta de cuál es el impacto real de un retraso. Sin embargo, en este tercer nivel todavía no hay un análisis de tendencias. Si algunos de ustedes han usado Project con cierta frecuencia, se darán cuenta de que Project sí me puede mover las fechas de acuerdo a la secuencia, a las ¿cómo se llaman? A las dependencias que tienen las tareas entre sí. Si yo muevo una tarea, si era de una semana y duró 3 semanas, ok, las demás tareas se empujan, ¿sí? 2 semanas hacia adelante. Sin embargo, Project nada más mueve las tareas, pero no les cambia su duración. ¿A qué me refiero? Bueno, es lo correcto lo que hace la herramienta, no puede mover duraciones de manera arbitraria. Sin embargo, si yo analizo la tendencia de mi proyecto y veo que las tareas están durando un 20% más de lo que había sido estimado, entonces lo sensato sería que el resto de las actividades
las que falta por hacer, pues les agreguemos un 20% más para tener ya una predicción realista de lo que, de cuál va a ser el verdadero impacto, no solo de los retrasos, sino también del desempeño que estamos teniendo en la ejecución de nuestro proyecto. Eso el proyecto ya no lo hace, eso ya lo tenemos que analizar nosotros con otros mecanismos. Más adelante les voy a mostrar una forma de hacerlo con Excel de manera muy sencilla y después ya está de nuestra parte modificar las tareas restantes en el proyecto. A efectos de ver un escenario, ¿verdad? Lo que pretendemos es que si la tarea se estimó de 2 semanas, pues vamos a tratar de hacerla de 2 semanas. Pero si yo veo que mi desempeño a lo largo del tiempo me dice que las tareas están durando un 50% más de tiempo, pues bueno, lo más probable es que si yo no tomo acciones distintas, esa tarea de 2 semanas en realidad va a durar 3. Entonces, no solo es el retraso que ya trae el proyecto, sino que esas tareas que faltan van a durar más por el desempeño no óptimo que traemos en nuestro proyecto. Ese es ya un cuarto paso, ¿verdad? Cuando hablamos de desviaciones, evaluación del impacto y el análisis de las tendencias. Y entonces las acciones correctivas pues van de acuerdo a la verdadera desviación del proyecto, ¿verdad? No es lo mismo que un administrador de proyectos piense que su proyecto está 3 días retrasado, a que se dé cuenta que está 3 semanas retrasado. Entonces, las acciones que va a tomar van a ser muy distintas. 3 días de retraso quizás las recuperemos con un par de fines de semana de trabajo o quedándose un par de horas más durante 1 o 2 semanas, con eso se recuperan 3 días de retraso. Pero 3 semanas de retraso no es suficiente tomar esa acción, vamos a tener que hacer otras cosas, ¿sí? Y muchas veces sucede eso, que los retrasos no se pueden resolver porque no evaluamos correctamente el verdadero tamaño del retraso. Pensamos que es mucho menos lo que se está retrasando el proyecto, el retraso es mayor, no tomamos las acciones o las medidas que corresponden a un retraso, sino a un retraso mucho menor, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es muy común. Bueno, entonces, estos 4 niveles de seguimiento nos dicen qué tan precisos o qué tan sofisticados somos al momento de dar el seguimiento a nuestro proyecto y de evaluar su desempeño y de ver impactos posteriores y tomar acciones correctivas y preventivas. Ahora también hay que ser muy prácticos en este sentido. Depende del sapo es la pedrada. Hay proyectos que tienen poca complejidad, hay proyectos que las fechas están ya muy firmes o muy definidas, hay mucha holgura en las actividades. Así, de pronto hay proyectos así, ¿no? Que tenemos un trabajo que va a durar 4 semanas y sabemos que pues la fecha, pues debe terminar el 31 de octubre, ok, pero hay tanto tiempo y está tan holgado el calendario que pues no requerimos tampoco de ponerle un esfuerzo tan grande al monitoreo. Pero también tenemos proyectos en donde las fechas están muy apretadas, tenemos poco tiempo de reacción, cualquier desviación ya nos afectó, el cumplimiento de la fecha es muy importante, ahí no nos podemos dar el lujo de jugar con un nivel de seguimiento de los que están en los renglones superiores de esta tablita. Vamos a tener que utilizar herramientas más sofisticadas para poder evaluar correctamente el desempeño, tomar acciones en el momento en que se necesita. Bueno, proyectos más difíciles de administrar, ¿no? Que requieren un administrador de proyectos con más experiencia y también que con más decisión al momento de aplicar las acciones correctivas y preventivas. Bien, algunas premisas del monitoreo y control antes de ver las herramientas que les traigo el día de hoy. Hay que partir de una planificación realista. Bueno, se dice fácil, planificación realista. Es bien difícil tener una planificación realista. Generalmente nuestros jefes, nuestros clientes y el mismo administrador de proyectos tiene una tendencia a hacer una planificación del menor tiempo posible, con el menor costo posible, y eso no es realista, eso es optimista. Entonces debemos tener un plan realista. Si el plan no es realista, no importa qué tan sofisticadas o qué tan bien manejemos las herramientas del monitoreo y control o qué tan precisos seamos en el monitoreo y control, un plan no realista no se va a cumplir. Entonces, ese es el punto de partida, una planificación realista bien elaborada con una línea base establecida. Línea base, estamos hablando de que las fechas que muestra mi planificación
fueron aceptadas, fueron acordadas y aprobadas. Entonces ya tengo una línea base de tiempos, de fechas. Lo mismo con los costos, lo mismo con el alcance. De pronto el alcance ahí, pues llegamos a un acuerdo a medias, ¿no? A medio cocinar y más o menos tenemos la idea de lo que vamos a construir en el proyecto, pero no está tan claro. Entonces ahí nos metemos en problemas porque el alcance, la línea base del alcance está borrosita, ¿no? No es específica, tampoco es realista. Bien, es el punto de partida. Si yo no tengo una planificación realista y bien hecha, voy a sufrir muchísimo en el monitoreo y control. El segundo punto dice, el proceso de monitoreo y control también se planifica. Eso es un punto importante. Ahorita vamos a ver un par de herramientas que se hacen en la planificación, no en la ejecución del proyecto. Es decir, esto se hace desde antes de que el proyecto empiece a ejecutarse. Lo vamos a ver porque es muy importante. De hecho, el estándar menciona algunos planes, de esos planes que nunca hacemos, ¿no? El plan de gestión del alcance, el plan de gestión del cronograma. Son planes que el estándar menciona en donde definimos la manera en que le vamos a hacer durante el proyecto para administrar los tiempos, para administrar los costos, pero son planes que era rarísimo que alguien los haga, ¿no? Incluso hay gente que de pronto lee el estándar y dice, bueno, ¿y este plan para qué? Bueno, es para eso, para planificar los procesos de monitoreo y control. Para un proyecto muy grande, con un equipo grande de trabajo, vale la pena hacer esos planes. Muchas veces la metodología de nuestra organización cubre el papel que deberían de cubrir esos planes, entonces el plan se vuelve innecesario. Sin embargo, vale la pena siempre hacer un planecito de cómo vamos a trabajar a lo largo del proyecto para darle seguimiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Bien, el proceso de la coordinación del equipo de trabajo es un elemento clave. Y no es tan fácil coordinar al equipo de trabajo. Debemos de ser muy buenos comunicadores. En muchos casos el equipo se retrasa o el proyecto se retrasa porque la gente no tiene claro lo que debe de llevar a cabo en la semana o en el periodo de trabajo, ¿no? A lo mejor tiene una idea, pero pues hace el trabajo y no es lo que se esperaba. O hace otra cosa pensando que de eso se trataba, no estaba claro lo que tenía que construir, o simplemente no sabe qué hacer, no se le comunicó adecuadamente, y el miembro de equipo, pues si es proactivo, se pone a hacer otras cosas, no necesariamente algo que va a repercutir positivamente al proyecto, o puede haber miembros de equipo que se van por la libre y dicen, bueno, pues si no, ya terminé mi trabajo, si no me asignan más cosas, pues no hago nada, ¿no? Entonces hay que coordinarlos adecuadamente. Es un punto clave y no es tan fácil. El seguimiento debe ser periódico y hacerse con disciplina y con continuidad. Otra de las cosas que de pronto cuestan trabajo a algunos administradores de proyectos. Si dijimos que vamos a tener la actualización del cronograma, la vamos a hacer todos los miércoles de 4 a 6, pues que todos los miércoles de 4 a 6 se lleve a cabo esa actualización del cronograma, ¿sí? A veces lo dejamos de hacer pues porque nos da flojera o porque la rutina nos empieza a aburrir o porque el proyecto se está retrasando y entonces empezamos a bajarle la prioridad a las actividades de administración por el hecho de tratar de sacar un proyecto que viene retrasado, ¿no? Y relegamos las actividades de administración, pero eso a la larga pues es contraproducente y nos trae más retrasos. Y el último punto dice, el monitoreo y control requiere de tiempo del administrador del proyecto y es un tiempo que se debe planificar, se debe tomar en cuenta, se debe de apartar y dedicarlo a eso, ¿sí? Esto también es algo que de pronto no se lleva a cabo y luego nos da problemas al momento del seguimiento. Muy bien, ¿cuáles son los retos que tenemos aquí? Bueno, hay que definir el nivel de detalle y periodicidad de seguimiento. Deben ser los adecuados a la complejidad y la magnitud del proyecto. Hay proyectos, hay que reconocerlo, proyectos muy pequeños que con un seguimiento muy simple, ¿sí? Con eso es suficiente. Y si queremos meter valor ganado y queremos meter análisis de tendencias y un estudio de una simulación Monte Carlo, bueno, estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Entonces debemos de saber, de tener esa sensibilidad de decir, bueno, ¿cuál es la complejidad del proyecto? Y cuál es la magnitud del proyecto en cuanto a su duración, en cuanto a los costos, la cantidad de personas que están involucradas. Un proyecto largo no necesariamente es complejo, puede ser un proyecto largo muy sencillo, puede ser un proyecto corto con mucha complejidad y a lo mejor con fechas muy apretadas. Entonces, no solo la duración del proyecto me va a decir si necesito darle un seguimiento más cercano o no, sino más bien su complejidad y qué tan apretadas están las restricciones, qué tan cortito estoy de costos, qué tan cortito estoy de tiempos. Segundo punto dice mantener el canal de comunicación con los miembros del equipo, lo que platicábamos hace un momento, que sepan qué es lo que tienen que hacer en todo momento, que no sean ineficientes. El hecho de que de pronto digan, ya acabé mi tarea y no sé qué sigue,
pues eso provoca una ineficiencia y puede provocar un retraso en el proyecto. Hay que realizar las actividades de seguimiento con constancia, ¿sí? Como les decía hace un momentito, si es el miércoles a las 5, es el miércoles a las 5, y si dijimos que son 2 horas, son 2 horas. Si podemos tardar menos, qué bueno, pero que no tardemos menos porque traemos presión de otro tipo y después la actividad resulta que la apretamos o la dejamos incompleta. ¿Sí? Dice ahí también medir el desempeño de forma precisa para tomar las decisiones adecuadas, y el último punto es tomar decisiones oportunas. A lo mejor yo sé qué decisión debo de tomar, pero no la tomo en el momento en que se requiere. Me espero, hago concha, procrastino, ¿verdad? Como dicen por ahí, postergo, y ya cuando tomo la decisión es porque ya tengo el problema encima. Bien, algunos errores del monitoreo y control, los hemos vivido todos. Yo cometo muchos de estos errores que estoy mencionando aquí. Subestimar las actividades de monitoreo y control. Esto normalmente lo hacen los jefes o los tomadores de decisión o los clientes, ¿no? Que dicen, caray, pues ¿por qué necesitas tanto tiempo? ¿O por qué te estás retrasando en actividades administrativas si eso está muy fácil? Si con 2 horas es suficiente. No hay que subestimar las actividades de monitoreo y control. Toman mucho tiempo, son complejas, entonces hay que darles su importancia, hay que darles su lugar. No relegarlas o de pronto ignorarlas. Sucede a veces que tenemos las actividades de monitoreo y control, no las programamos en nuestro calendario o las obviamos, y después ahí andamos trabajando los sábados, domingos, por las noches, a la hora de la comida, porque no programamos adecuadamente nuestras actividades de monitoreo y control. Segundo punto dice, asumir que los miembros de equipo saben qué tareas deben de hacer en el periodo de ejecución, ¿no? Hay administradores de proyectos que de pronto les mandan la copia del proyecto a los miembros de equipo y listo, ya dice, pues que trabajen y en el peor de los casos no les dan seguimiento más que al final. En el menor de los casos le da seguimiento, pero ahí andan regañando a los miembros de equipo porque no hicieron lo que deberían de hacer cuando pues faltó esa coordinación o esa comunicación de asegurarnos de que el miembro de equipo tiene claro lo que debe de hacer durante la semana. Subestimar los retrasos. Pues sí estoy retrasado, pero no tanto. No, mira, el fin de semana nos recuperamos, y pues resulta que no. O ignorar las tendencias también. De pronto, quizás no tengo un retraso en este momento, pero mi tendencia va a la baja y voy a tener un retraso. Si yo ignoro la tendencia, puede ser que me meta en un problema de que ya me retrasé y la siguiente semana estoy más retrasado, apenas estoy tomando las acciones y pues 3-4 semanas después ya traigo un retraso considerable, ¿sí? Otro punto, omitir las actividades recurrentes por falta de disciplina, por aburrimiento o por los requerimientos del proyecto. Cuando el proyecto está de pronto emproblemado o trae retrasos importantes, esto sucede a menudo. De pronto, caray, pues ¿sabes qué? No, mejor en lugar de hacer la reunión de riesgos o de control de cambios, mejor no distraigo al equipo, mejor no me distraigo yo, vamos a seguirle ejecutando el proyecto, y empezamos a dejar de llevar a cabo esas reuniones de seguimiento. Y entonces, riesgos que pudimos haber evitado con el seguimiento adecuado, pues se nos empiezan a presentar y retrasan todavía más a un proyecto que ya viene retrasado y con presión. Eso es un error, ¿sí? Y el último punto también es un error muy grave: no tomar las decisiones que se deben tomar. Fíjense que de pronto nos encontramos con administradores de proyectos con mucha experiencia que identifican las desviaciones, que de pronto la misma experiencia les dice qué deben de hacer, saben qué deben de hacer, nada más que pues nos da frío tomar la decisión, ¿sí? Imaginemos una situación en donde tú identificas que un miembro de equipo lo tienes que sacar del proyecto, o sea, lo tienes que sacar porque no te está dando el desempeño que necesitas y te va a provocar problemas. Pero después metes el factor humano y resulta que pues es una persona que tiene familia, que lo conoces desde hace mucho tiempo, que ves que sí está haciendo su esfuerzo en el proyecto, pero simplemente no tiene las habilidades o no tiene los conocimientos que se necesitan. Pero además sabes que si lo sacas del proyecto, pues su jefe lo va a despedir, ¿no? A lo mejor el proyecto es una de las últimas oportunidades que le dieron, tiene familia y es una persona que ya de edad, que no va a conseguir trabajo tan fácilmente.
pues vaya, ahí son factores extras al proyecto que de pronto el administrador, pues somos personas, somos humanos, y le pensamos mucho para tomar ese tipo de decisiones que son para bien del proyecto, pero bueno, podrían llegar a afectar a nivel, en este ejemplo que les digo, a un nivel personal, a un miembro de equipo, y no nos animamos a tomar esas decisiones. O puede ser que una acción sería llegar y negociar con uno de los tomadores de decisión, pero negociar de manera fuerte, muy firme, pero sabemos que es un tomador de decisión autoritario, que está a lo mejor varios niveles arriba de nosotros y caray, a lo mejor sí tomamos la acción, pero no obtenemos el resultado que esperábamos. ¿No? A eso se refiere ese último punto. Ya identifiqué los problemas que tiene mi proyecto, voy a tomar las acciones, pero no las tomo. No me animo, o se me dificulta, o como administrador del proyecto me faltan algunas habilidades de negociación o de ser más decisivo en algunos puntos, o a lo mejor no se me otorgó la autoridad suficiente que yo necesitaba en el proyecto y tenemos esos problemitas, ¿no? Muy bien. No sé si alcanzan a escuchar los ladridos de un perro que tengo aquí a un lado que se puso a ladrar. Bueno, espero que no nos interrumpa mucho. Bien, eso que acabamos de ver son simplemente puntos a considerar teóricos del monitoreo y control. Ahora vamos a las herramientas. Repito, son herramientas muy sencillas, muy prácticas. Quizás algunos de los que hoy nos acompañan, que sean administradores de proyectos ya con más colmillo, con más experiencia, probablemente se les hagan muy sencillas, pero no dudo que alguna de estas herramientas de pronto la vean práctica y dicen, mira, esta me puede servir, ¿no? Bien, la primera que les voy a mencionar, esto creo que siempre lo tenemos que hacer, que es elaborar un plan de seguimiento. Es un documento que nos va a describir cómo vamos a hacer el seguimiento del proyecto. ¿Cómo lo vamos a redactar? Bueno, les comentaba hace unos minutos que el estándar lo plantea como planes de gestión, ¿sí? El plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los requisitos, el plan de gestión de la configuración, el plan de gestión del cronograma, todos esos planes que son como 6 o 7 planes que de pronto uno ve y dice, ay, ¿esto para qué, no? Bueno, son planes que nos dicen cómo vamos a darle seguimiento al proyecto. Si el proyecto no es tan grande, no necesitamos hacer esos planes. También nuestra metodología, si nuestra organización ya cuenta con una metodología de administración de proyectos, tampoco es tan necesario porque la metodología es la que cubre el rol o el papel que haría ese plan. Pero bueno, si no tengo nada de eso, entonces es muy conveniente hacer y esto vale la pena hacerlo siempre, porque la metodología pues aplica para, es de aplicación general, pero en nuestro proyecto en particular conviene tener un plan chiquito, dice ahí, redactado como si fuera una minuta, puede ser un resultado de una reunión donde se lleguen a un acuerdo y se levantan en minuta, o una lista de acuerdos, o una serie de políticas de trabajo. Esto hay que hacerlo en la planificación, ¿sí? Y se comunica a los participantes y debemos de obtener el acuerdo, ¿sí? de este plan. ¿Qué dice este plan? Miren, por ejemplo, para elaborar el plan, una de las cosas que podemos hacer es definir la duración del periodo de ejecución. Esto es un punto que se debe hacer desde la planificación. Oye, ¿cada cuándo voy a hacer mis revisiones? ¿Va a ser semanal? ¿Va a ser quincenal? ¿Va a ser mensual? Esto está relacionado a la magnitud del proyecto, ¿sí? Si un proyecto es de 3 años, a lo mejor tener revisiones semanales, pues no habría mucho cambio de una semana a otra y puede volverse ineficiente, tantas reuniones en un proyecto tan grande, ¿no? Por el contrario, si tengo un proyecto de 4 meses y hacer unas revisiones quincenalmente, quizás tampoco sea lo adecuado, dejo pasar mucho tiempo entre revisión y revisión y puede ser que tenga retrasos importantes en un proyecto tan pequeño, son de alto impacto, ¿no? Hay que definir las fechas de corte. Oye, ¿cuándo voy a presentar el reporte de estatus? El lunes, ok. Y la información que voy a presentar es el cierre del viernes anterior, o el cierre del lunes anterior, o el cierre de mitad de semana, o mejor presentamos el estatus el miércoles para tener tiempo de cerrar el viernes, preparar el reporte y presentarlo el miércoles. Estas son las decisiones que hay que tomar en este momento. Se llegan a los acuerdos y se documentan, ¿sí? Y puede ser un documento muy sencillito, como les comento, simplemente una lista de acuerdos o unas políticas. Lo importante es que todo el mundo las conozca y que todos estén de acuerdo, que sepan que así se va a manejar el seguimiento. Hay que enlistar las actividades de seguimiento y la periodicidad con las que las vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, ahí vienen algunos ejemplos, ¿no? Oye, el reporte al patrocinador va a ser semanal, va a ser los lunes. El reporte al consejo, ese es mensual, ¿sí? Y es el martes de la primera semana del mes. El seguimiento a los riesgos, pues cada 2 semanas, los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no. La reunión del comité de cambios, podemos decir, pues sabes que este proyecto es un proyecto de
de alta volatilidad, un escenario de incertidumbre, entonces pues voy a tener muchos cambios, mi proceso de control de cambios o las reuniones del comité conviene que sean cada semana o conviene que sea cada mes, o a lo mejor bajo demanda, ¿verdad? Salió una solicitud de cambios, reúno al comité, lo convoco, etcétera. Esos son los acuerdos que estamos elaborando aquí. Si en nuestro proyecto hicimos un plan de comunicaciones, muchos de estos puntos ahí van a estar, en el plan de comunicaciones, que es, digamos, el lugar adecuado en donde deben de estar ubicados estos puntitos. Pero hay proyectos o hay organizaciones en donde no se acostumbra a hacer un plan de comunicaciones. Un error desde mi punto de vista, creo que el plan de comunicaciones es uno de los planes más útiles de la administración de proyectos, pero podemos omitirlo cubriéndolo con este plan de seguimiento, ¿no? Con algunas políticas y algunos acuerdos documentados y que todo el mundo se comprometa para cumplirlos. Bien, esa es una primera herramienta, ese plan que, como lo pueden ver, hay que elaborarlo desde la planificación, desde antes de empezar a ejecutar, para ponernos de acuerdo cómo va a ser el seguimiento. Bueno, ya que tenemos nuestro plan, algo que ayuda mucho a tener, esto a mí me ha servido mucho, yo lo acostumbro a hacer en todos mis proyectos, es tener un calendario de actividades recurrentes. Aquí en este calendario ponemos aquellas actividades que son periódicas, que se realizan pues cada cierto periodo de tiempo. En los que han usado Project, recordarán que Project tiene una opción para meter tareas repetitivas o tareas periódicas. A mí no me gusta mucho, no me siento cómodo de meter reuniones o de meter actividades de generación de reportes y ese tipo de cuestiones en el Project. Es un asunto personal, no me siento a gusto. A mí me parece que es más práctico hacer un calendario de actividades recurrentes, porque le podemos sacar un poco de jugo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Reuniones, elaboración de reportes, revisiones de riesgos, actualización de cronograma, control de cambios, los mecanismos que mencionamos en el plan de seguimiento, o sea, aquellos mecanismos que vamos a llevar a cabo de forma periódica, estos los vamos a reflejar aquí en el calendario de actividades recurrentes. Y podemos también identificar el tiempo dedicado de los miembros de equipo a actividades administrativas del proyecto. Miren, aquí hay un ejemplo, ¿no? En este caso es un calendario semanal. De acuerdo a la periodicidad, al periodo de ejecución que definimos, si definimos un periodo quincenal, pues bueno, entonces el calendario será quincenal, si es mensual, etcétera. O a lo mejor es semanal, pero hay algunos eventos que son mensuales, entonces defino mi calendario semanal y después elaboro un calendario mensual. Cada semana se repite lo mismo, pero va a haber eventos que solamente ocurren una vez al mes o 2 veces al mes. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que el lunes a las 9 hay un plan de la semana, es decir, una reunión en donde se le comunica a todos los miembros de equipo qué actividades van a llevar a cabo, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo para trabajar en la semana, que es el periodo de ejecución. A las 4 está la presentación de estatus con los tomadores de decisión, de 4 a 6. El martes hay una revisión de riesgos a las 10. La minuta de la reunión anterior de las 4 de la tarde se va a elaborar de 1 a 2. Ahí programamos ese trabajo para que esa persona que dice ahí, Rocío, ella elabore la minuta, pero ya le estamos asignando ese espacio de tiempo para que la haga, para que después no salga con que es que no mandé la minuta porque no tuve tiempo, ¿no? Pues la minuta se elabora y se cumple, ¿verdad? También son entregables del proyecto, pero los menospreciamos porque son, si de pronto decimos, oye, es que si no lo elaboro o si lo entrego tarde, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Hay que hacerlo correctamente. Miércoles, un reporte de costos, una reunión de media semana para ver cómo va el equipo, si necesitan algo, si se les atoró algo. El jueves, la revisión del comité de control de cambios. El viernes, se actualiza el cronograma, se elabora la lista de tareas que se va a revisar el lunes siguiente con el equipo y se elabora el reporte de estatus que se va a presentar el lunes a las 4 de la tarde. Ya aquí están calendarizadas esas actividades. Lo interesante aquí, fíjense abajo el recuadro, yo estoy viendo que Manuel participa, bueno, en la reunión del lunes a las 9, ahí está Manuel durante 1 hora. En la reunión de riesgos, ahí está también Manuel, 2 horas. Aparece también en la actualización del cronograma otro par de horas, en la reunión de media semana, etcétera. Entonces, yo veo que Manuel está dedicándole 8 horas de trabajo semanales a actividades administrativas. Aquí me doy cuenta y es muy fácil calcularlas, ¿no? Pepe tiene 6 horas, Rocío tiene 5 horas. Bueno, y aquí empieza lo interesante, porque si resulta que Manuel está trabajando en mi proyecto medio tiempo, todos sabemos que es muy difícil que una persona participe de tiempo completo en nuestro proyecto, está asignado medio tiempo, quiere decir que él va a trabajar nada más 20 horas semanales. Bueno, de esas 20 horas, 8 horas las va a dedicar a actividades administrativas. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque entonces la semana de Manuel para trabajos de construcción de entregables no son 20 horas, son 12.
Y entonces, a lo mejor en el momento en que yo elaboro este plan y me doy cuenta de cuántas horas semanales le dedica cada persona a tareas administrativas, probablemente veo necesario cambiar mi cronograma, mover algunas duraciones, tomar decisiones de decir, bueno, ¿sabes qué, Manuel? Pues esta reunión, ¿sabes qué? No, mejor no participes en esta reunión, prefiero que trabajes en otra cosa y meto a alguien más en la reunión, que me apoye otra persona, o negocio un poco más de tiempo con el jefe de Manuel, o etcétera, ¿no? Algo tengo que hacer, pero ya me estoy dando cuenta de que no es menor la cantidad de horas semanales que Manuel le va a dedicar a trabajos administrativos. Si eso no lo tomo en cuenta y yo programo que sus 20 horas de participación en el proyecto las programo completitas para construcción de entregable, pues ¿a qué horas va a hacer Manuel estas tareas? ¿Sí? O bien, si, ok, ya están programadas, entonces la revisión de riesgos, Manuel va a estar 2 horas de 10 a 12 los martes. Esas 2 horas no trabajó en su proyecto, entonces se va a retrasar 2 horas semanales. Y si hay otra reunión, pues se va a retrasar esas otras horas. Y luego vamos a estar obligando a que Manuel se quede más tarde o a que Manuel venga un sábado a trabajar en cosas que pues realmente no debería de estarlas haciendo, porque no es porque sea ineficiente o porque haya cometido un error en la ejecución, es porque no programamos bien los tiempos, ¿sí? Bueno, ese es el calendario semanal, ¿sí? Muy útil para programarlo. Y después para ejecutarlas, ya tomamos ese calendario, metemos las actividades en una herramienta, por ejemplo, en el Google, en el calendario de Google, o los ponemos en nuestro Outlook, y el mismo Outlook o el mismo calendario de Google nos está mandando notificaciones, ¿verdad? Oye, acuérdate que mañana a las 10 es la reunión de riesgos, prográmala. Podemos configurar las notificaciones para que nos avisen con determinado tiempo y apartar la sala, invitar a los asistentes, decirles, oye, no se te olvide que como cada martes nos vamos a reunir para revisar los riesgos, etcétera, ¿no? Entonces nos ayudan esas herramientas a que sí cumplamos esas actividades que están calendarizadas. Entonces ese calendario nos ayuda en 2 cosas. Una, en considerar los tiempos para programarlos, tomarlos en cuenta, apartar ese tiempo para esas reuniones administrativas y que después no salgamos con que no, pues ahora no actualicé el cronograma porque no tuve tiempo, ¿no? Como que no tuviste tiempo, pues es tu chamba, administrador. Y también para darles ese seguimiento de que sí se lleven a cabo esas tareas recurrentes, ¿sí? Hay administradores de proyectos que le sufren de pronto para ese seguimiento. Yo soy un caso, a mí de pronto me cuesta trabajo seguir esa rutina con disciplina de, oye, es que la junta es cada miércoles, pues vamos a tenerla cada miércoles. Es que casi no vamos a ver nada hoy. Bueno, entonces vamos a reunirnos y vamos a llegar a un acuerdo de que no hay pendientes ese día y se hace una minuta y se documenta de que no hubo pendientes, pero hay que tener esas sesiones con disciplina, ¿sí? Muy bien. Otra herramienta, la lista de tareas por periodo. ¿De qué se trata esto? Vamos a elaborar una lista de tareas para cada persona para el siguiente periodo de ejecución. Si nuestro periodo de ejecución es semanal, pues la lista de tareas que esa persona esperamos que realice durante la semana, ¿sí? Esto se elabora después de que actualizamos el cronograma. ¿Por qué? Porque al actualizar el cronograma quizás haya tareas retrasadas. Entonces, no le voy a poner en su lista de actividades las tareas que originalmente estaban programadas para esas fechas. Le voy a poner las tareas que hoy necesita hacer o en este periodo de tiempo necesita hacer para recuperar el retraso o para avanzar en el proyecto, ¿sí? Se incluye más información, la duración esperada y o fechas esperadas de terminación, la prioridad de la actividad, y esto se debe de comunicar de preferencia al iniciar el periodo de ejecución. Me voy a regresar a mi calendario y fíjense cómo hay una actividad ahí el lunes a las 9, a primera hora de la semana, una sesión en donde precisamente nos reunimos con el equipo y les comunicamos las tareas que cada persona debe de hacer, porque el viernes anterior ya la obtuvimos, la que dice ahí lista de tareas, después de haber actualizado el cronograma. Bueno, entonces a cada persona le vamos a dar una tablita como esta, ¿no? En este caso son las tareas del señor Roberto Jiménez en el periodo de la semana del 24 al 28 de septiembre. Él tiene que hacer 4 tareas, o esperamos que haga 4 tareas durante esa semana. Ahí están las fechas en las que esperamos que comience y termine cada actividad. Y le estamos poniendo ahí también algunas notas. ¿Sabes qué? Esta tarea es de prioridad alta. ¿Sabes qué? Esta tarea no te debe tomar más de 2 horas. En esta tienes que usar esta plantilla. En etcétera. Ahí hay la última tarea no se espera que se termine durante el periodo de la semana. Es del 24 al 28 de septiembre. Pero la última tarea está programada para terminar el 2 de octubre. Entonces, la tarea no va a estar terminada para ese día. Lo que estamos esperando es que lleve un 30% de avance y que el lunes se presente el avance que lleva en esta tarea para validar de que va bien, ¿sí? De que sí tiene un avance y poder reprogramar las siguientes actividades. Y entonces esto le da visión a nuestro miembro de equipo. Si en algún momento aquí don Roberto
termina la primera actividad, pues ya si sigue con la siguiente de modificar formato de costos por mes. Él ya sabe que tiene que hacerla. Ahí tiene incluso las fechas en las que se espera que termine. Aquí ya tomaremos una decisión dependiendo de la complejidad o de la prioridad de las tareas. Si le damos un seguimiento cercano de decir, oye, si aquí dice que tienes que terminar el miércoles, debes de terminar el miércoles, si no retrasas otras tareas. O puede ser un seguimiento un poco más laxo de decir, mira, no importa en qué orden las hagas, no importa cuánto te tardes, lo que importa es que estas actividades estén terminadas el viernes al finalizar la semana. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de la estructura del proyecto, de su complejidad, de qué tanta holgura tiene, etcétera, ¿no? Eso ya el administrador de proyectos va a desarrollar esa habilidad de decidir si le da un seguimiento así casi diario, o si puede darse un poco de flexibilidad y decir, bueno, tú miembro de equipo, trabaja como tú quieras, esta es tu asignación de tareas, la cosa es de que al viernes deben de estar terminadas estas tareas que te estoy diciendo en esta hojita. Ahí a un lado tiene un espacio para firma. Pues dependiendo de la madurez que veamos en nuestros miembros de equipo, hay miembros de equipo en donde pues, simplemente les informan las tareas y las hacen, ¿no? Sin ningún problema. Hay otros que les tienes que pedir que lo lean, que estén de acuerdo y que te lo firmen, porque de pronto se hacen tontos, ¿no? Entonces, depende del comportamiento de nuestro miembro de equipo, les podemos pedir que nos firmen la hojita de decir, bueno, ¿estás enterado? Si te comprometes a estas fechas y a estas tareas que vienen aquí, sí, pues fírmale. Y si la próxima semana no están terminados, entonces, pues, me podrás decir las razones que tuviste para no terminarlas, pero no me puedes decir que no sabías, o no me puedes decir que no estaba claro porque lo revisamos y aquí está y lo firmaste, ¿sí? Bueno. Una herramienta más. La reunión de asignación de actividades. Esta es la reunión que aparecía en nuestro calendario, la primerita del lunes a las 9. Dice aquí, es una reunión con el equipo de trabajo para comunicarles las actividades, o sea, la lista de tareas, que es la herramienta que acabamos de ver. Entonces, en esa sesión le entregamos esa lista, se aclaran dudas, obtenemos el compromiso, como les mencionaba ahorita, incluso puede ser necesario una firma. Y también identificamos lo que necesita el miembro de equipo para hacer su tarea. Es decir, es el momento en donde dices, a ver, estas tareas son las que te tocan esta semana o este periodo de ejecución. ¿Estás de acuerdo en las tareas? Sí. ¿Está claro lo que tienes que hacer? Sí. Perfecto. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas alguna herramienta? ¿Necesitas que se cumpla un requisito previo? No, sí puedo hacer las tareas, no hay ningún problema. Ok. No, ¿sabes qué? Sí necesito una autorización por parte de esta área, que me manden un documento firmado. ¿Sabes qué? Necesito estos materiales, necesito estas herramientas, necesito que esta actividad que todavía están trabajando y que trae retraso se termine para poder hacer esta actividad que me toca a mí, etcétera. En ese momento se analiza eso y ahí sí la labor del administrador de proyecto es buscar la manera en que esos insumos o esos requisitos que necesita el miembro de equipo para hacer la tarea, pues sí se cumplan, ¿no? Y en caso de que no se puedan cumplir, pues ya reprogramaríamos o tomaríamos alguna acción distinta con respecto a las actividades que va a hacer el miembro de equipo. Una recomendación, aquí esto ayuda muchísimo, lo he visto dar resultados muy buenos en los proyectos, tener una reunión intermedia de seguimiento a las actividades. Si nuestro periodo es semanal, el lunes tenemos esa sesión para asignar y comunicar las actividades, el miércoles revisamos ya por la tarde o al final del día cómo van las actividades de la semana. Si es un periodo quincenal, bueno, en el lunes les asignamos las actividades, el siguiente lunes revisamos cómo van, ¿sí? Y entonces la siguiente semana, otra vez volvemos a informar lo que tienen que hacer en el siguiente periodo de 2 semanas. Pero en un punto intermedio del periodo de ejecución, revisamos cómo van las tareas para darnos cuenta desde antes si hay un retraso, para ver si se le atravesó algo al miembro de equipo, para ver si hubo un incidente y si tenemos que tomar alguna acción para ayudarle, etcétera, ¿no? Entonces esto ayuda muchísimo y puede ser una reunión breve de media hora, o puede ser incluso una reunión que solamente la llevemos si hay algún incidente, pero bueno, aquí hay que coordinar muy bien al equipo para que si tienen un problema los miembros de equipo se acerquen, ¿no? Y pidan esa sesión de apoyo. Bien. Bueno, ahorita ¿qué herramientas llevamos? Hablamos del plan de seguimiento, un plan que hay que hacer al principio durante la planificación. Hablamos del calendario de actividades, que también hay que hacerlo en la planificación. Hablamos de la lista de actividades que surgen ya del seguimiento, las actividades de cada periodo de ejecución, de cada semana, por ejemplo, que le vamos a informar a nuestros miembros de equipo. Y de esa reunión que ahorita mencionamos, que es una para comunicarles las tareas que tienen que hacer cada semana y una reunión intermedia para ver cómo van, ¿no? Y darnos cuenta si van bien, van mal, qué necesitan. Bueno, llevamos
llevamos 4 herramientas, nos faltan 2. La quinta herramienta es esta, la curva S. Aquí esta herramienta es un poquito más técnica, ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer, ¿no? Es un mecanismo para evaluar el desempeño del proyecto en cuanto a tiempos y costos. Puedo visualizar gráficamente cómo es el desempeño, puedo analizar tendencias. Tengo que partir del cronograma de Project. Bueno, les traigo 2 ejemplos, uno con un cronograma de Project, otro con un Excel, si no saben un cronograma de Project. Vamos a alimentar los avances reales, vamos a evaluar el desempeño y la tendencia de esos datos, ¿sí? Aquí está un ejemplo de curva S, ¿sí? Si se fijan, tengo una tablita de Excel en donde voy viendo cuál es el avance esperado. En porcentaje, yo soy uno de los detractores de reportar por porcentaje, no te dicen mucho, pero es práctico, ¿no? Entonces tengo el porcentaje de avance planeado, el porcentaje de avance real, la diferencia. Bueno, les voy a mostrar, déjenme les muestro cómo se hace para que lo vean en vivo. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está mi curva S, ¿sí? Les explico un poquito cómo está esta tablita. Yo tengo aquí mi periodo, en este caso es un periodo semanal, ahí están las fechas de cada una de las semanas. Mi avance planeado de cada semana y mi avance real. La diferencia planeada, esto es una fórmula. Estoy viendo la diferencia del avance real contra el planeado. Le doy aceptar y lo que hace Project es que me avanza el proyecto a lo que debería de llevar el día 7 de octubre y ahí veo un 6%. Entonces, en mi tablita, %. Siguiente semana, actualizo el proyecto, esta vez al 14, que es la semana siguiente, y el proyecto me reporta que debería de llevar 10%. Ahí está, 10%. Y así me voy alimentando cada una de las semanas. Esto lo tengo que hacer al principio. Desafortunadamente, Project no tiene una forma de decirme, al día de hoy tú deberías de llevar este porcentaje de avance. No lo tiene. Se puede obtener si usamos fórmulas de valor ganado, etcétera, pero de una manera sencilla no me lo da. Entonces, hacemos esto desde el principio, ¿sí? Acá en la pestaña ya tengo el ejemplo lleno. Ahí está mi columna de avance planeado. Están los porcentajes que se esperan de avance, es la curva azul a la derecha. El avance real son esos datos que vienen ahí hasta el 26 de noviembre, es el último dato de avance que tenemos. ¿Sí? Y la curva roja me muestra dónde va mi proyecto, y lo que puedo ver es que la curva va por encima de la azul. Eso significa que voy adelantado, ¿sí? Voy por encima de lo que estaba planeado con respecto al porcentaje de avance. Ahora, lo interesante es ver la tendencia. Si yo veo ahí la columna de diferencia planeada me dice cuánto porcentaje de avance tuve que avanzar cada semana. En donde dice diferencia real es cuánto porcentaje realmente logré en la semana, ¿sí? Y el desempeño no es otra cosa más que la diferencia de cuánto estaba planeado de avanzar en porcentaje y cuánto realmente avancé. Y el último que dice eficiencia es una división. Y entonces, lo que yo estoy viendo es que las primeras semanas tuve una eficiencia bastante buena, ¿sí? Pero a partir de la semana del 5 de noviembre empezó a bajar mi desempeño. Ahí, de hecho, la columna de eficiencia me dice que estoy al 66% de desempeño. Si yo veo la curva S, veo que efectivamente mi curva pues trae una tendencia, no a la baja, sigo avanzando en el avance, pero se está acercando peligrosamente a la curva azul, ¿sí? Si esa tendencia sigue, va a llegar un momento en donde me voy a retrasar, a pesar de que ahorita no estoy retrasado, ahorita tengo un 2% por encima del avance que debe de llevar. Más abajo se ve una gráfica en donde estoy viendo el desempeño. Bueno, está el desempeño y la eficiencia, grafican lo mismo, nada más se muestra un poquito distinto. En la gráfica que dice desempeño yo busco el 0%, ese significa que voy de acuerdo al plan. En la de eficiencia busco el 1%. ¿Sí? Y entonces veo que en las primeras semanas, bueno, mi eficiencia fue bastante buena, muy arriba del 0%, pero como les mencionaba, a partir de la semana del 5 de noviembre, ahí empezó a la baja, ¿no? Y entonces el desempeño a lo largo de esas semanas desde ahí ha sido menor al 0%, un desempeño a la baja, un desempeño negativo, y eso eventualmente me va a provocar un retraso en el proyecto. Es el momento de tomar acciones para recuperar nuestra eficiencia. Si vemos la última columna, vemos ahí 116, 150%, 230%, hombre, semanas muy buenas de eficiencia. A lo mejor el plan estaba muy holgado, quizás. Pero bueno, esa es la eficiencia que tuvimos en las semanas y después
cae repentinamente, ¿no? Y entonces yo puedo ver incluso el promedio de las últimas 3, 4 semanas. Si yo saco estas 4 últimas semanas, yo veo que mi promedio, aquí está mi promedio, dice que es una eficiencia del 54%. Bueno, y entonces yo proyecto, asumiendo que el resto del proyecto va a tener ese comportamiento. Oye, con un 54% de eficiencia, pues ¿cuándo terminaré el proyecto? Voy a tener seguramente retrasos considerables, ¿sí? Esto es aquí, este es un ejemplo de cómo hacer esto, de cómo medirlo, a partir de un proyecto, y no tiene mayor ciencia, ¿no? Son fórmulas muy sencillas, es un Excel, pero me ayuda a ver cuál es el desempeño de mi proyecto a lo largo del tiempo y me ayuda a tomar decisiones con respecto al desempeño que estoy cumpliendo. Otra manera de hacerlo, ¿qué pasa si no tengo project? Bueno, si no tengo project puedo utilizar este otro método, ¿no? Aquí tengo los números que están en medio de los recuadros azules, dicen 40, 40, 20, son las horas que estamos calculando que van a dedicarle los miembros de equipo por semana a cada una de las actividades. Ahí están marcadas, pues es una especie de cronograma. En la segunda columna que dice horas, es la suma de todas las horas de la tarea. Y entonces ahí veo cuántas horas dedican cada tarea. El total de horas, 1556, son las horas de todo el proyecto. Y después tengo abajo la suma de las horas acumuladas por periodo de tiempo, en este caso también es semanal. El acumulado son esas horas de ese renglón, nada más se van sumando. Y abajo tengo el avance. ¿A qué porcentaje equivale ese avance? Es simplemente dividir las horas de la semana entre las 1556 del total. Y abajo es el avance acumulado. Lo mismo nada más con la cantidad de horas acumuladas. Y entonces, de aquí no tengo project, pero pues el mismo Excel me ayuda a hacer también mi curva S. Y me puede servir y ya después capturo el porcentaje de avance real en esta misma tabla, lo puedo graficar y me puedo dar cuenta también de las tendencias, etcétera. Esto es ahora sí que el project de los pobres, ¿no? No tenemos el project. Esto tiene la desventaja de que si tengo un retraso en una actividad, no puedo visualizar el impacto por dependencias o por ruta crítica, no lo puedo hacer. Pero sí me da la oportunidad de poder calcular el porcentaje que debería de llevar y un desempeño, ¿sí?, de mi proyecto. Muy bien, ya estamos sobre la hora, nada más para terminar. La última herramienta que yo les traigo hoy son los registros de seguimiento del proyecto. Bueno, aquí en el plan de seguimiento definimos qué le voy a dar de seguimiento a mi proyecto, lo que debe ser lo básico, ¿no? Los riesgos, los incidentes, los acuerdos y compromisos, los cambios, los requerimientos, etcétera. Y aquí podemos usar una herramienta pues realmente muy simple, ¿no? Podemos utilizar un Excel. Déjenme les muestro uno, aquí lo traigo, nada más se los voy a mostrar así rápidamente por cuestiones de tiempo. Comparto de nuevo mi pantalla. Este formato está vacío, pero fíjense aquí, es práctico tener estos formatos de seguimiento en un mismo archivo de Excel, nada más con pestañas diferentes. Aquí tenemos nuestra matriz de riesgos. Vamos a dar de alta aquí pues los riesgos del proyecto. En este caso es información propia de una metodología de seguimiento a riesgos, la descripción del riesgo, su categoría, probabilidad, impacto, severidad. Estos son temas de gestión de riesgos. Quién lo identificó, etcétera, la fecha de actualización. Esta es información de seguimiento. Cuándo identificamos el riesgo, cuándo se actualizó la información que está aquí en esta tablita, el estatus del riesgo, se cerró, quién es el responsable, etcétera. Y aquí vamos metiendo todos nuestros riesgos. En teoría, si se acuerdan de mi calendario que les mostré hace ratito, ahí estaba programada una reunión de riesgos, creo que era los martes, de 10 a 12. Bueno, en esa reunión de los martes, alimentamos esta tablita, actualizamos los riesgos, identificamos riesgos nuevos, tomamos decisiones, tomamos acciones, asignamos responsables, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a usar en esas sesiones, ¿sí? Y repito, con mucha disciplina vamos llenando estas tablas. De pronto empezamos con mucho entusiasmo y llenamos las tablas y con mucha información y bien bonito, y a las 3, 4 semanas de empezado el proyecto nos olvidamos de estos documentos y ya no los volvemos a abrir. Eso es un error, ¿no? Porque realmente sí nos dan un resultado este tipo de seguimientos, ¿no? Aquí en este mismo formato tengo el registro de incidentes. Estos ya no son los riesgos. Recuerden que los riesgos son problemas que no han pasado. Los incidentes ya son problemas reales. Entonces, aquí tengo otro tipo de información. El incidente, su descripción detallada, cuándo se identificó, el responsable, la causa del incidente, ¿sí? ¿Qué provocó o qué problema provocó en mi proyecto? ¿Cuál fue la consecuencia del incidente? Su estatus,
qué solución aplicamos al incidente, etcétera, ¿no? Entonces, estas tablas las vamos personalizando, se hacen desde el principio del proyecto y decidimos qué información vamos a registrar con respecto al manejo de riesgos, con respecto a los incidentes, con respecto a los cambios. Por ejemplo, aquí puedo tener mi lista de solicitudes de cambios, la fecha en la que se solicitó, quién lo solicitó, cuál es el impacto de este cambio en tiempo y en costo, para tener un resumen aquí. ¿Cuál es el estatus de ese cambio? ¿Se aprobó? ¿Se está elaborando? ¿Ya se entregó? ¿Ya se aprobó? Los resultados que dio este cambio, etcétera. Y de aquí, esta tablita o esta hojita nos sirve mucho para sacar información de aquí y hacer el reporte de estatus, y el reporte de estatus nos sale con mucho menos tiempo porque ya tenemos aquí la información consolidada. Si se fijan, estoy usando una función del Excel en donde puedo filtrar o ordenar los datos de acuerdo a la información de mi tabla. Puedo incluso crear una tabla pivote si conocemos y sabemos usar las tablas pivote de Excel, pues puedo sacarle jugo, generar gráficas, generar otro tipo de tablas de información y tomar decisiones. Esto es muy útil. Una recomendación en este sentido es tener un archivo cada semana. Sí, es decir, no actualizarlo siempre con el mismo nombre, sino pues ponerle la fecha en la que se actualizó, y cada semana vamos a tener un archivo de Excel diferente. Eso pues guarda el historial de cómo estábamos en el proyecto en un momento anterior, y también ayuda a que no se me vaya a borrar el archivo o que se vaya a dañar o cualquier cosa de esas, y ya perdí todo el seguimiento, ¿no? Si tenemos varios archivos es más fácil que no suceda eso, y tiene ciertas ventajas porque puedo irme hacia atrás a ver qué ocurrió antes. Oye, hace un mes cómo estábamos, este riesgo cuándo apareció, cómo evolucionó. Tenemos el historial en esos archivos que vamos guardando semana con semana, ¿no? Cada vez que tenemos nuestra reunión de seguimiento para actualizar este tipo de documentos. Bien, pues con eso concluyo. Me ganó un poquito el tiempo. Me hubiera gustado profundizar un poco más con estos registros, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que estos registros los llevo a cabo de una manera muy sencilla en una tablita de Excel y le saco jugo al Excel, ¿no? El hecho de meterlos en una tabla me permite filtrar, me permite ordenar, me permite crear tablas dinámicas, tablas pivote, crear gráficas y jugar con la información. Y más que jugar, bueno, pues nos sirve para a lo mejor hacer una grafiquita y presentarle la información a nuestros tomadores de decisión. Pero bueno, lo importante sería tomar decisiones, ¿no? Ver cómo está el proyecto, cómo están mis riesgos, qué incidentes se han presentado, por qué hay tantos, cuántos cambios ha habido en un periodo de tiempo, por qué, y tomar acciones al respecto. Eso es lo importante, ¿no? Tener la información para tomar las acciones correctivas y preventivas que hagan falta realizar para regresar al proyecto a donde debe de ir y que cumpla con su programación, con su plan. Bien, pues por mi parte es todo. Vamos a algunas preguntas. Tenemos todavía un poquitín de tiempo, estamos un poquito apretados, pero pues bueno, creo que nos alcanza un tiempo para hablar unas 2 o 3 preguntas. Diana, no sé si me puedes apoyar. Sí, claro, Paco. Sí, mira, como lo mencionas, es este tema y las herramientas y métodos que estás hablando también se profundizan en varias de las capacitaciones que tenemos nosotros, tanto de monitoreo y control en específico como en la parte de preparación para la certificación. Entonces, en un momentito más les damos información acerca de esto para el que quiera información o se quiera inscribir a nuestros cursos remotos o presenciales, lo puedan hacer y puedan revisar más a fondo estos métodos. Pues sí, mira, Paco, fíjate, tenemos aquí 2 preguntas al momento. Menciona Carmen Muñoz, que tiene la duda de que cómo se puede determinar el tiempo que se llevará para poder realizar la administración de proyecto. Me supongo que es las horas que tenías ahí en el ejemplo, las horas global por etapa. ¿De qué manera tú sacaste esas horas o calculaste que se va a llevar ese tiempo? Sí, mira, lo que presentamos ahorita en la curva S son las horas, pero de trabajo dedicado a la construcción del entregable, ¿sí? Y ahí sale algún total. Bueno, normalmente si usamos una herramienta como Project, pues el Project te lo da, ¿no? Solito.
si asignamos correctamente las tareas a las personas. Ahora, desde el punto de vista del tiempo administrativo que le va a tomar a los miembros de equipo y al administrador de proyectos, una forma muy fácil de obtenerlo es con el calendario al que les presenté hace ratito, ¿no? Entonces yo tengo mi calendario semanal o quincenal o mensual, donde pongo las actividades de seguimiento previamente identificadas. Dice, bueno, aquí la reunión de riesgos va a ser cada semana o cada 15 días, tal día, tal hora. La elaboración del reporte de estatus va a ser en tal fecha. La presentación o la junta de reporte de estatus va a ser tal día, ya con horarios establecidos. Y entonces ahí es fácil identificar cuántas horas semanales se requieren por persona. Obviamente ahí, como en el ejemplo le pusimos a cada evento, quienes participan, ¿verdad? Ahí trae algunos nombres: Manuel, Rocío, Pepe, y el administrador de proyectos está presente en todas esas actividades. Por lo tanto, la suma de todas las horas, esa es la cantidad de horas que el administrador de proyecto le debería de dedicar al proyecto para labores administrativas. Y es fácil que alcance las 20, 25 horas semanales las actividades administrativas, ¿no? Porque, como lo mencionaba en un principio, no hay que subestimar las horas, el tiempo que requiere un seguimiento y una administración de proyectos. Sí requiere tiempo considerable, sobre todo para hacerlo bien. Lo más conveniente es planificarlo desde antes, ver cuál es la carga de trabajo, y esto también después le sirve a otros tomadores de decisión. Si nos quieren asignar un segundo o un tercer proyecto, pues bueno, a ver, vamos a juntar las horas administrativas de cada proyecto para ver si el pobre administrador va a alcanzar a darle seguimiento a todo en todos los proyectos. De no ser así, pues va a empezar a suceder lo que les comentaba, ¿no? No tuvimos la reunión porque no tuve tiempo, no actualicé el reporte pues porque no alcancé, o lo tuve que hacer el domingo. Ahí en lugar de ir a misa, ahí estamos actualizando reportes y documentos. Y pues eso estresa, agota, enfada a la gente, ¿no? Si al administrador, que es el responsable de hacerlo y no lo hace, pues lo enfada por el error que él cometió. Pues imagínense a los miembros de equipo que tengan que cancelar vacaciones, que tengan que quedarse tarde, que tengan que trabajar los fines de semana porque no se consideró ese tiempo dentro de la planificación de tiempos, ¿no? Una forma fácil de calcularlo es esa, con ese calendario. Por eso a mí me gusta usar el calendario, porque es fácil acomodarlo, es una herramienta visual. Nos damos cuenta de cuáles son las tareas administrativas que hay que hacer, cuánto tiempo va a tomar, y después nos ayuda también pues a que sí se hagan esas sesiones, que es la otra parte complicada, ¿no? De tener la disciplina de oye, tengo la reunión, la llevo a cabo, y la llevo a cabo en la duración que dije y con las personas que dijimos que iban a asistir, con los objetivos que dijimos que debía cumplir esa reunión, etcétera. Ok, sí, gracias, Paco. De hecho, aquí creo que respondiste varias preguntas que teníamos. Abigail preguntaba algún tip para calcular las horas por persona. Entonces aquí tú mencionaste pues también dependiendo de la carga de trabajo que tenga cada uno, y pues a partir de este calendario, no sé si hay algún otro para poder calcular estas horas por persona para poderlo englobar en todo el proyecto. Sí, fíjate que bueno, pues digo, no soy vendedor de Project, pero pues el Project lo saca solito, o algunas herramientas parecidas al Project. Hay unas 3 o 4 herramientas, algunas incluso de gratuitas, que se parecen al Project. No hacen lo mismo que el Project, definitivamente no. Hay muchas cosas que no hacen esas herramientas, pero algo que sí hacen es defines las tareas, asignas los recursos, asignas las personas que van a llevar a cabo esas tareas, y nada más es cosa de tener cuidado de ver cuántas horas de trabajo está calculando Project, porque eso es un cálculo que hace la herramienta. Entonces, pues ajustamos ahí quizás las horas de cada tarea para cada miembro de equipo, y al final pues simplemente consultamos un reporte o una vista de la misma herramienta, del mismo Project, que me va a dar las horas que están consideradas para cada persona, ¿sí? En total de todo el proyecto yo puedo ver cuántas horas son, y eso también ayuda mucho a las cotizaciones. ¿Qué pasa si algunas personas que van a participar en un proyecto es personal externo, o se va a subcontratar, o es un proveedor? Y entonces veo cuántas son las horas que están planificadas, sobre eso hago la negociación con esas personas para ver cuánto se les va a pagar, ¿no? Y lo valioso es que ya en la ejecución, pues sí, controlemos esas horas dedicadas para no pagarle de más o de menos a la persona, o que en algún momento tengamos que desembolsar más dinero porque resulta que nuestra planificación se quedó corta, y las 20 horas que dijimos que iba a durar, pues resulta que tuvo que durar 40 porque estuvo mal estimado, pero la persona, si es un proveedor o un externo, pues nos va a cobrar
demorar las 40. Entonces, todo ese tipo de herramientas, como les comentaba hace ratito, depende de qué tan complejo es el proyecto. Un proyecto en donde intervienen personas que trabajan por honorarios, que cobran por hora, pues ya tiene un cierto nivel de complejidad adicional que requiere usar una facilidad más de las herramientas que ya tenemos, ¿no? Ok, gracias Paco. Abigail, esperamos haber contestado tu pregunta. De igual manera, con esto que mencionabas de los reportes, de los semanales y de los archivos, nos comenta Miguel Ángel Esparza que sí es válido vincular los archivos con la fuente de datos para hacer estos reportes más dinámicos. Pues sí, ¿no? Es parte pues, para mantener actualizada esta información. Sí, yo de pronto he visto personas que usan muy bien las herramientas de Office y de pronto en el PowerPoint que utilizan para el reporte de estatus, insertan la curva S, por ejemplo, la gráfica que viene de Excel, pero la insertan como dinámicamente, ¿no? Y entonces tú actualizas el Excel, lo guardas y después abres y nada más refrescas la presentación y ya tienes la curva actualizada, ¿no? O datos de ciertas tablas de información actualizadas. Fantástico, ¿no? O sea, todo lo que se pueda usar de la tecnología para optimizar el proceso, mejor. Si se fijan ahí en el calendario chiquito que hicimos semanal y ni siquiera pusimos todas las actividades de seguimiento que implicaría un proyecto grande, pues estábamos hablando de cerca de 15 o 20 horas de trabajo del administrador de proyectos, ¿no? Entonces, si podemos utilizar las herramientas electrónicas para eficientar ese proceso y reducir el tiempo que le dedicamos a las actividades, ¿no? Pues por supuesto que sí, ¿no? Cualquiera de esas cosas es bienvenida. El único contra que yo le veo es que a veces se desvinculan los archivos o de pronto empiezan a marcar errorcitos las herramientas y que, ya no abrió el archivo, ya no lo encontró, ya me marcó un error, ya se corrompió el archivo. Eso es lo que de pronto puede pasar. Bemoles técnicos, ¿no? Pero fuera de eso, no, perfecto, hay que usarlos. Sí, ¿verdad? Para eficientar todo esto y precisamente tener el tiempo bien invertido. También mencionabas esta última pregunta, ya por tiempo, nos pregunta Felipe Flores acerca de pues, lo que mencionabas, que hay veces que el administrador de proyectos tiene varios proyectos a su cargo y pues la carga de trabajo puede ser mucha, pero pues nos dice Felipe que cuántos proyectos se recomienda o es óptimo que un administrador de proyectos lleve a su cargo. ¿Hay así como un número o es dependiendo obviamente de la persona o en qué varía esto? Hay muchísimos factores, depende del tamaño de los proyectos, de su complejidad, a veces quizás no tanto el tamaño, la complejidad sí, depende de la experiencia que tenga el administrador, depende incluso si cuenta con un staff administrativo o no, porque puede ser que en un proyecto el administrador tenga 2 o 3 miembros de equipo en donde descargue actividades administrativas, les encarga, oye, tú hazte cargo del cronograma, tú dame seguimiento a los riesgos, tú maneja los costos, y entonces ya el administrador tiene un poco más de tiempo para dedicarse a una coordinación de un nivel un poquito más arriba, no tan operativo, de los proyectos, y alguien con experiencia podría manejar 3 o 4 proyectos de tamaño mediano. Pero sí depende de muchas cosas, de muchos factores. La cultura organizacional, de pronto hay proyectos que no son complicados, pero la cultura de la organización no ayuda y entonces el administrador tiene que estarle dedicando muchísimo tiempo, a veces hasta a corretear gente o a explicar 3, 4, 5 veces cómo va el proyecto a los mismos tomadores de decisión. Hay muchísimos factores, ¿no? No se podría decir, pues es este número de proyectos, ¿no? Depende de varias cosas. Yo lo que sugeriría es, ayuda mucho a hacer los calendarios, porque entonces cuando vamos a meter un proyecto más, pues estimamos, oye, cuántas horas más o menos le voy a dedicar a cada actividad administrativa de este proyecto, y empezamos a conjuntar los calendarios de los 2 o 3 proyectos que a lo mejor el administrador está llevando, y en una de esas pues ya llena su semana de 40 horas o un poquito más. Entonces, a ver, espérate, déjame primero optimizar proceso, déjame ver si puedo dedicarle menos horas de seguimiento a los proyectos sin perder el control, y a lo mejor alcanzamos a hacer este espacio para meter un proyecto más y darle seguimiento, ¿no? Ok, lo doy seguimiento, pero necesito un staff administrativo que me ayude con las actividades de talacha de la administración. Ok, correcto. Pues muchas gracias, Paco. Pues ya serían todas las preguntas. Esperamos
les haya sido muy útil este tema y pues agradecemos su participación. Por aquí comentan, efectivamente este evento se graba y se sube al canal de YouTube. Por ahí de todas formas, al finalizar esta sesión se abre automáticamente una ventana con una pequeña encuesta donde se registra su correo y de esta manera se les hace llegar la grabación y la información que aquí se dio. Paco, nada más aquí como pregunta, en base a estos formatitos que nos presentaste, ¿habrá manera de poderlas hacer llegar a nuestros participantes que estén interesados en ellas? ¿Nos las pudieras compartir? Uy, mira, pues se los podemos vender, carísimas. No se crean, claro que sí se las compartimos. Yo creo que nada más les ponemos de requisito que contesten la encuesta, Diana, ¿cómo ves? Ok, sí, me parece sí, excelente. Sí, es una encuesta rápida. Sí, nos sirve a nosotros sobre todo para poder tener más temas que a ustedes les interese ver aquí. Es para ustedes estos temas y pues nuestra intención es que sean de utilidad, así como el día de hoy. Entonces, pues les pedimos, por favor, no cierren la ventanita, al finalizar se les abre automáticamente, contestan la encuesta y se queda su correo registrado y es en automático, a nosotros ya nos da sus datos para poderles enviar esta información y los formatos que Francisco nos participó aquí en este evento para que los puedan utilizar. Sí, claro que sí, Eli. Entonces por ahí te estamos enviando también la información. Gracias a todos. Les comento, aparte, pues Évorit los puede apoyar en estos temas con talleres abiertos, en donde ustedes de manera particular, personal, pueden entrar con nosotros, ya sean en nuestros talleres o cursos en línea y presenciales. También se pueden dar estos cursos en su organización, formando grupos cerrados y pues para facilidad también en su organización se pueden impartir, así como la asesoría para poder implementar todas estas habilidades en su organización. Si tienen dudas de cómo podemos apoyarlos o de qué manera se pueden implementar las habilidades que se requieren, pues contáctenos. Un correíto rápido, también una llamada o por medio de este chat o ahí en la encuesta también nos pueden mencionar que quieren que los contactemos y ya platicamos de manera personal y sin ningún compromiso platicamos y veremos qué oportunidades hay en su empresa. Claro que no, vamos a estar, por favor, en los formatos, no se preocupen, se los vamos a hacer llegar. Por favor, contesten nuestra encuesta para que se registre, sobre todo pues, saber quién estuvo con nosotros y poderlos enviar. Ya de último, como les mencionaba, tenemos los programas de capacitación y en estos programas, sobre todo en el de preparación a las certificaciones, donde también ahondamos este tema de monitoreo y control de proyectos. Para que el que guste participar, tenemos nuestras dos modalidades, que es a distancia. Empezamos el 26 de septiembre y la modalidad presencial, que es para el 5 de octubre, lo vamos a tener en la ciudad de León, Guanajuato. De cualquier manera, si hay empresas que nos están viendo aquí, son encargados de su área de recursos humanos o de área y requieren esta preparación para su empresa, con gusto lo platicamos y les podemos ofrecer la solución in-house. También para aquellos pues que apenas van iniciando o quieren tomar un poquito más a fondo estos procesos y estas metodologías, tenemos lo que es la Dirección Eficaz de Proyectos, es presencial para el 25 de octubre, también en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, pues los invitamos a participar. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Creo que estos temas y esta forma creo que sí estuvieron muy interesados. Agradecemos tu disposición y tus conocimientos que nos brindaste. Y pues por ahí vamos a estar esperando los formatitos para podérselos pasar a nuestros invitados. Claro que sí, no, muchas gracias a los asistentes. Una disculpa, me pasé un poquito de tiempo y veo que pues nadie se fue, entonces qué bueno que pudieron acompañarnos aquí unos minutos más, ¿no? Para ver los temas del webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Les dejamos aquí más información. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Évorit Administradores de Proyectos. Nuestro canal de YouTube es Évorit Channel.
LinkedIn, Evorit, también Twitter, a través de nuestro correo contacto@evorit.com o al teléfono con Lada en León, Guanajuato, que tenemos nuestra matriz 477-717-0085. De cualquier forma, aquí estamos registrando el chat para los que nos están solicitando información adicional. Estaremos contactándolas en breve para informarles acerca del curso. Por favor, entonces, cerramos presentación. Ahí mismo en nuestra encuesta viene la información de estos cursos para que nos señalen en cuál están interesados y poderles enviar la información necesaria para nuestros cursos. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente. Hasta luego.